Hola, en el video de hoy te voy a enseñar cómo quitamos el panel de instrumentos en un Mercedes W123. Las herramientas que vamos a necesitar por este trabajo es una llave de 10. Puede ser necesitaremos un destornillador plano, como este, largo. También alicates y algo para quitar el panel. Este es una herramienta de Mercedes. Te voy a poner el número de pieza en el video, pero si lo quieres te lo digo, es 140 589 02 3300. Si no tienes esta herramienta no pasa nada, puede ser que lo puedes quitar a mano, y si no sale pues puedes coger cualquier tipo de alambre un poquito duro, lo plega un poquito al fin y lo utiliza para estirar, ¿vale? Ahora miramos cómo va el tema. Algunas personas se pueden preguntar por qué necesitamos quitar esta pieza. Pues mira, por ejemplo, con el tiempo las agujas ha perdido su color, entonces si quieres renovar esta pieza tendrás que sacarlo sí o sí. También si tienes algún bombilla que se ha fundido, igual te falta quitarlo. Si falta quitar también el cable por la velocidad, igual falta quitarlo. Lo que te voy a aconsejar también es que las bombillas que están aquí, por ejemplo, este ilumina el tablero, este es de halógeno. Realmente te aconsejo de cambiarlo por LED. ¿Por qué? Porque estas bombillas hacen que hay mucha calor y es muy común en las Mercedes que toda esta parte se funde, ¿vale? Entonces si lo puedes cambiar, cámbialo, ¿vale? Todas. La pequeña y la grande, ¿vale? También verás en la descripción de la video que hay un enlace. Si te apetece ayudarme por este canal, pues estaré muy agradecido. Puedes dar lo que te apetezca y este me servirá, claro, para comprar piezas, hacer nueva video, etcétera, ¿vale? Pues seguimos y ahora te enseño el lío. Por quitar el panel, si quieres, puedes sacar el volante. Lo que pasa si lo quitas da un poquito más de acceso, un poquito más de movimiento, pero la verdad no es necesario. Ahora, por ejemplo, miras, a veces sale un poquito por aquí, a veces puede menearlo un poquito y sale. Pero acaso que no es el caso en tu coche, vamos a utilizar nuestra herramienta y lo vamos a poner de lado entre el tablero y el instrumento, más o menos al medio. Lo ponemos al dentro y después le damos la vuelta para que aguanta. Así es. Y estiramos. Y ya está. ¿Ves? Así de sencillo. ¿Qué nos falta hacer ahora? Pues sacarlo un poquito más y quitar todos los cables que tenemos detrás. Ahora que está desacoplado, tenemos que poner la mano detrás, ¿vale? Tenemos que quitar por aquí dos cablecitos, es una bombilla y el otro por el reloj. Tenemos que quitar el cablecito por la velocidad y también el otro cable por el aceite, ¿vale? No hay mucho espacio para poner la mano, pero es lo que tenemos que hacer. Entonces lo desacoplo ahora mismo y luego te lo enseño de forma más fácil. Te voy a enseñar ahora lo que he quitado en mi modelo. En el suyo puede ser diferente. El reloj, ¿vale? Entonces este es lo que hemos quitado. Se quita así. Y la luz número 1, ¿ves? Aquí hay número 1, 2, 3, etc. El 1 es por el precalentamiento del coche, porque es un diésel. Si el suyo es gasolina, no lo tendrá. Pero puede ser que tendrá otras opciones, entonces puede ser que tenga que quitarlo, ¿vale? ¿Qué más? El velocímetro, aquí, este se desrosca. Si tienes suerte, se desrosca a mano. Si no tienes suerte, utiliza esto y te ayudas y después se quita a mano, ¿vale? Las luces, toda la electricidad que va al dentro se acopla aquí, en esta cosa redonda.
Si jamás se ha quitado, puede ser un poquito difícil. Entonces te ayudas del destornillador plano. Lo pones entre esto y el acoplamiento y lo estira un poquito y después se quita a mano. Muy fácil. Ahora tenemos el aceite. El aceite está aquí. Utilizamos la llave de 10 que se acopla aquí, lo quitamos y ya está. Entonces tengo un poquito de aceite, mancha un poquito, pero ya, realmente nada. En su coche es posible que tienes otro tipo de opciones también, como por ejemplo la temperatura exterior o otro tipo de opciones, ¿vale? Entonces es posible que tengan que quitar más cosas, pero por mi modelo solamente es esto. Te enseño lo que he quitado. Entonces estos cables, ¿vale? Este es el precalentamiento y el otro, el segundo, este es el gelor, ¿vale? Como ves en el cable, aquí hay una pegatina que me dice 1. Si en su coche tiene más de un cable, te va a poner 1, 2, 3, etc. Y tú sabes en qué acoplamiento se va, ¿vale? Este es el cable de la velocidad que te marca. Tenemos aquí todas las luces, toda la electricidad que va en el tablero. Y este es el aceite. Como le he dicho, puede ser que un poquito de aceite, puede ser que mancha un poquito. Pero aparte de esto, ya está. Ahora tiempo de montarlo. Lo he montado otra vez en el coche, muy sencillo, solamente hace al revés lo que he hecho antes. Entonces conecta primero el aceite, etcétera, tac, 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 lo pones todo y después lo empuja al dentro y ya está, súper sencillo. Entonces espero que te haya gustado la video, espero que te haya suscrito y nos veremos en una próxima video. Cuídate, chao.